ese tema nos invita precisamente a analizar cómo somos nosotros. Muchas veces eh, queremos imponer nuestra voluntad hacia otras personas, pero más no, nosotros no queremos hacer las cosas. Yo siempre he dicho que es muy sencillo el venir y criticar a los demás, pero hay una pequeña frase que me gustó hace poco que decía que la persona que juzga a los demás es de lo que carece. Entonces creo que esa parte es muy interesante analizarla porque necesitamos en primer lugar comenzar por nosotros mismos, comenzar a dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, para los que por ahí eh, quieren ver las pelis nuevas que están saliendo, pues vayan a verla, muy interesante. Yo las pirateo así de bonito, por eso no pago cine, mejor las pirateo. Pero son temas muy interesantes. Por ejemplo, la de Intensamente es muy buena, pero hay que ver la primera, después ver la segunda, los cambios que se dan muchas veces en nuestra vida. Eso ocurre en la realidad. Muchas veces nosotros no podemos reprimir nuestros sentimientos y mucho menos controlar nuestros sentimientos. Entonces, tenemos que aprender a controlar las emociones porque si las emociones se desbordan, nuestra vida puede tornarse en un caos sin darnos cuenta. Y en esta vida, pues yo siempre he dicho, disfruten el día a día, aprendan a dominar su vida, sus acciones, sus pensamientos, porque los va a llevar a ser personas conscientes. Todos tenemos defectos, eso ténganlo por seguro, nadie es perfecto en esta vida. Cometemos muchos errores y nos damos cuenta posterior a, después de que ya los hicimos, nos damos cuenta de muchas cosas que hemos hecho que no han sido correctas y lamentablemente corregirlos es imposible, más aprender a convivir con el pasado, aprender a vivir del pasado y no eh, vivir del pasado, sino que aprender a convivir con eso que ya sucedió. A eso se refiere cuando dice el hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo. Ok, excelente. Entonces, nuestros temas del día de hoy, introducción a Visual Basic Application, que ya lo vimos directamente en la escuela, perdón, en la academia. Y los temas del día de hoy las podríamos copiar porque necesito que los investiguemos para la siguiente clase, por favor. Mientras copian los temas, les comento, la siguiente semana tenemos vacaciones de medio año. Entonces, la siguiente semana no se vayan a levantar temprano. Desactiven las alarmas porque ya no vamos a tener clase la otra semana. Regresamos con ustedes hasta aproximadamente el 2, el martes 2 regresamos a las clases. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta, por favor. Así que pueden ir a echar su gran descanso, pueden ir a la playa. Recuérdense que si van a la playa, tan siquiera aunque sea un caracolito que me traigan de recuerdo. A mí no me dejan salir porque me puede robar el agua y está jodido, ¿va? Ok, entonces los temas para el día de hoy son introducción a Visual Basic Application, revisión de los códigos, de las macros, cómo puedo revisar un código, qué es correcto, qué no es correcto, cómo puedo corregirlos, edición de códigos de una macro, cómo puedo yo ver si un código está bueno o no, qué quiere decir un código, cómo puedo corregir algunos errores dentro de mis códigos, agregar líneas simples de códigos, o sea, yo escribir un código de manera manual, cómo se puede hacer eso, hoy lo vamos a ver. Obviamente esto es inmenso, si nos ponemos a analizar la programación es totalmente infinito en Visual Basic, pero vamos a ver algunas cosas simples. Les voy a enseñar ciertas documentaciones donde podemos leer, analizar y comprender ciertas situaciones, porque obviamente si nos ponemos a analizar, ustedes llevan Progra en la escuela, pero no les enseñan toda la Progra, porque la Progra es un mundo vasto de herramientas que me pueden servir para solucionar cualquier problema. Pues obviamente no solo cada uno tenemos problemas diferentes por resolver. Puedo usar la programación para resolver esos problemas. Agregar líneas simples, ya vimos que vamos a ver cómo agregarlas de manera manual. Y la creación simple de macros utilizando ciertos códigos. Ok, si se dan cuenta, a comparación de la semana pasada, era la grabadora de macros. Pues vamos a volver a la grabadora de macros otra vez y vamos a revisar ciertos códigos, cómo se genera y qué puedo yo hacer como usuario para ir viendo lo que está sucediendo y cómo puedo entender yo la línea de comandos.
Obviamente necesitamos un grado de inglés y eso es lo que muchas veces no tenemos, pero con la intuición podemos ir viendo algunas cuestiones. Ok, previo a comenzar entonces con la parte práctica del día de hoy, ¿dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Ok, entonces, el día de hoy no me voy a tardar mucho. Esto va a ser, de hecho, voy a dejar grabado la clase por si a alguien le sirve por ahí, porque nos puede servir para resolver algunas dudas y algunas cuestiones netamente de nuestro aprendizaje. Bueno, pues, ok, entremos de lleno a Visual Basic entonces. Dijimos que íbamos a entrar directamente a nuestro Excel. Ustedes ya lo conocen. Y si no, pues les presento Excel. Vamos a agrandarlo un poquito. Ok, ¿y cómo activamos la línea o en este caso la pestaña de programador? ¿Se recuerdan cuáles eran los pasos? ¿Me los podrían mencionar? Creo que sí va a opciones. Ok, archivo. Nos vamos a opciones. Después, ¿qué más sigue? Personalizar cinta de opciones. Personalizar cinta de opciones. Y dentro de las pestañas, si se dan cuenta, aquí tenemos todas las pestañas principales. O puedo mostrar todas las pestañas si fuera necesario. En las principales, pues está bien. Tengo todas las pestañas que yo pueda insertar en Excel, pero no todas se utilizan al final de cuentas. Solo se van a estar utilizando las más comunes. Si se dan cuenta, aquí tengo un montón de pestañas, pero con quedarme aquí en principales es más que suficiente. Recuerden, tienen que activar la pestaña del programador, aceptar, y automáticamente en la parte de arriba ya tenemos la pestaña de programador como tal. Entonces con esto ya podemos nosotros comenzar a ver ciertas cositas en cuanto a nuestros procedimientos. Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, cuentas, el mes de enero, febrero. Por el momento, caja, bancos, clientes, documentos por cobrar. ¿Qué más cuentas de activo tenemos? A ver, contadores. El IVA. IVA por cobrar, muy bien. ¿Qué más? Docume ¿Cómo es esta cosa? No sé. Se me olvidó, profe. Alquileres, Ah, alquileres equipo de pagados por anticipado. mercadería. Muy bien. Mercaderías. Ok, dejémoslo hasta ahí por el día de hoy. Y vamos a decirle aleatorio entro porque estamos viendo Excel. ¿Para qué voy a escribir las cantidades? Voy a decir entre 500 y 15,000, por ejemplo. Sani, vaya bien, ¿para qué tengo? Aquí ya no necesito ni siquiera yo escribir las cantidades. Para eso tengo la función de aleatorio. Va a ir cambiando, pero no me importa. Hay que sé que el día de hoy no me interesa que si cambian o no cambian. Bueno, pues, ok, veamos esta pequeña cuestioncita. Supongamos que nosotros tenemos estas opciones y que son reportes que nosotros entregamos cada fin de mes. Quiere decir que los reportes siempre van a tener los mismos procedimientos. Cuando digo los mismos procedimientos me refiero a que le vamos a colocar, por ejemplo, un estilo de fuente, vamos a colocarle unos bordes, vamos a agregarle ciertas opciones en específico. Entonces, hasta inclusive le puedo quitar este formato de contabilidad, se lo voy a quitar. Y vamos a irnos a nuestra pestaña de programador, le vamos a decir Visual Basic. Ahí lo saqué en la otra pantalla, permítame. Ahí estamos. Ok, entonces lo voy a dejar de esta forma.
Observen mis dos pantallitas por aquí. Tengo esta parte, tengo esta tabla y tengo esta opción de Visual Basic. Recuérdense que para obtener la opción de Visual Basic es aquí en Visual Basic, en programación, Visual Basic. Y solo quiero que vayan viendo algunas cuestiones nada más. ¿Sí? Y decimos, vamos a grabar una macro. Esta se va a llamar grabadora de formato. Le voy a colocar Control Shift y la letra C. Esto es para utilizar la combinación de teclas. No es necesario, pero lo puedo colocar, no hay problema. Y le digo que está en este libro y le digo aceptar. Ok. Voy a abrir mi módulo y si se dan cuenta el módulo ya se ha generado aquí, pero no, como se sigue grabando todavía, no hemos hecho ninguna acción. Vayan observando el libro de Excel y vayan observando de una vez el libro de las macros para que vayan viendo lo que va sucediendo. Esto es muy bueno porque como nosotros no sabemos programar, somos principiantes en ese sentido, entonces es bueno que yo vaya viendo el código que va generándose para que después yo pueda ver qué es bueno y qué no es bueno. O sea, en cierto punto necesitamos tener ese tipo de situaciones controladas como tal. Entonces, eh, decimos de la siguiente manera, vamos a seleccionar esta parte de aquí y miren, dice range A1 a C1 punto select. Y eso quiere decir que el rango de A1 a C1 se está seleccionando. A ese rango yo le voy a decir que a ese rango yo le voy a colocar algún estilo de celdas. Por ejemplo, este estilo de celdas. Y dice Selection Style igual a énfasis 3. Precisamente estoy seleccionando aquí la opción de verde oscuro énfasis 3. Por eso dentro de la selección dice Selection Style, o sea, dentro de la selección del estilo va a ser igual a énfasis 3. Entonces, está haciendo referencia al nombre del objeto. Recuerden, el objeto este se llama énfasis 3. Por eso dice aquí signo igual y énfasis 3. Ok, ya coloqué énfasis 3 a esa parte. Voy a seleccionar todo esto de aquí. Y dice range A2 a C8.select. A eso le voy a aplicar, por ejemplo, un pequeño borde. ¿Sí? Y se me acaba de generar una inmensidad de líneas de comando. No importa, lo voy a dejar así por ahora y después lo vamos a depurar. Ok, ya teniendo eso, hasta inclusive yo puedo venir, puedo seleccionar este fragmento y a ese fragmento sí le puedo aplicar en este caso le puedo aplicar un formato de contabilidad, por ejemplo. Solo vayan viendo lo que sucede en las opciones de abajo. Y aquí dice selection.number format, o sea, en la selección aplica un formato de número que va a ser igual a, y esto es la codificación que se está utilizando. Hasta ahí le digo y selecciona en esta parte la celda de caja. Y aquí detengo la macro en específica. Hasta ahí se detuvo la macro. Ahora bien, si se dan cuenta, cuando yo iba haciendo ciertas cosas, haciendo ciertas selecciones, las macros se iban generando poco a poco. Esto ocurre con cualquier macro que yo haga. Cuando yo selecciono, cuando yo copio, cuando yo corto, cuando yo pego. O sea, todo lo que yo voy haciendo, esta se va a ir agregando dentro de las macros como tal. Eso quiere decir que cuando nosotros estamos trabajando las macros, ellas van a ir grabando las instrucciones. ¿Sí? Va a ir grabando las instrucciones dentro de nuestro módulo como tal. Ah, ok, entonces yo puedo venir, puedo quitar el formato. ¿Se recuerdan cómo era el asunto? Borrar formatos. ¿Se acuerdan cuál combinación de tecla era? ¿Qué combinación de tecla le habíamos puesto?
Si no recuerdan la combinación de tecla, búsquenlo dentro de la macro. Aquí dice acceso directo y yo sé que esa macro tiene un acceso directo que se llama control más mayús más C. Ah, ok, entonces es control shift C. Esa es la combinación de tecla que activa mi macro. Entonces yo puedo venir aquí y le puedo decir control shift C y aplica todas las propiedades que yo tengo creada dentro de esta selección. Ah, ok. Entonces, si se dan cuenta, ya pudimos ver que la macro se acaba de ejecutar con la combinación de tecla de Control Shift más C. Ok, entonces, antes de seguir avanzando, les pregunto, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Si me van comprendiendo lo que vamos viendo? Sí, profe. Ok, veamos entonces. Como el tema del día de hoy se trata sobre revisión del código de una macro, ya estamos viendo directamente la revisión, ya estamos viendo qué está sucediendo. Edición de código de una macro. Ah, ok, entonces yo puedo editar las líneas de código de una macro. Sí, yo puedo editar las líneas de código de una macro. ¿Por qué es bueno editar las líneas de código de las macros? Porque en primer lugar, toda esta línea de códigos que yo tengo, todita, todo no es muy funcional que se diga, ¿sí? Todo no es tan funcional que se diga. Ok, ¿se recuerdan que en los lenguajes de programación usted puede agregar comentarios para que esa línea precisamente no se tome como una línea de comandos? Aquí también se puede hacer lo mismo con dentro de las macros. Por ejemplo, los apóstrofes se pueden utilizar como comentarios. Eso quiere decir que yo puedo convertir una línea en un comentario como tal. Ok, entonces veamos. Como ya vimos algunos conceptos básicos, ahora veamos cómo podemos nosotros ir viendo lo que hace cada una de las líneas de comando. Ok, me posiciono justo sobre la macro. En este caso me voy a posicionar aquí en el módulo que se llama formato. Me posiciono desde aquí arriba. ¿Puedo ir viendo qué hace cada línea de la macro? Sí, puedo ir viendo qué hace cada línea de la macro. Entonces yo vengo y para ir viendo lo que hace cada línea de la macro, yo tengo que presionar la tecla de F8. Con eso yo reviso línea por línea el código. Eso quiere decir que yo puedo revisar el código línea por línea a través de la tecla F8 y puedo ir viendo lo que va a ir haciendo cada una de las líneas de comando. Entonces, con el hecho de presionar F8, no sé si ya vieron que en la parte superior aquí se coloca este símbolo amarillo o esa flechita. Eso significa que esta línea de comando se va a ejecutar como tal. Cuando está en amarillo significa que la línea de comando se va a ejecutar. En este caso sabemos que el sub es el nombre de la macro. Entonces aquí no necesitamos mayor situación. Simplemente entendamos que la flecha amarilla significa que está en ejecución. Si usted quiere detener la ejecución, le da clic aquí en este botoncito para detener la ejecución, porque si usted está aquí ejecutando una línea de comandos e intenta hacer otra cosa, puede hacer que no lo haga porque usted está ejecutando una línea de comando. Entonces simplemente vengo y detengo la ejecución. ¿Sí? Entonces para que lo tomen en cuenta por ahí. Entonces vamos con F8. Se va a ejecutar esa línea de comandos. Y ahora bien, vean, dice range A1 a C1.select. Al momento de bajar con F8, miren, automáticamente se está seleccionando este rango de aquí, porque eso es lo que está indicando la línea de códigos. El range A1 2.c1.select se está seleccionando. La siguiente línea de comandos dice selection.style igual a énfasis 3. Al momento de presionar F8 se aplica esa selección que dice el selection.style. Entonces se aplica. Si se dan cuenta, conforme yo voy corriendo, dice ahora que va a seleccionar desde la A2 hasta la C8. Y efectivamente, selecciona desde la A2
hasta la C8. Posterior a ello me dice selection borders XL diagonal down punto line style igual a XN non. Si se dan cuenta, al momento de presionar F8 no ocurre nada. El igual a XL non significa que no se está aplicando la línea diagonal. O sea, es un borde diagonal, pero no se está aplicando. Por eso al final dice non, porque no se está aplicando. Simplemente dentro del bucle se está generando la línea de códigos. Pero vamos a la siguiente. Dice border XL diagonal o el line style tampoco se aplica porque dice que no se aplica. El XL non dijimos que no se está aplicando, pero como está dentro del mismo procedimiento, ella misma la va generando la línea de código. Entonces ahí no hay problema. Seguimos nosotros avanzando y dice, ahora sí, dice with selection borders XLH left. Left, ¿qué significa? Pregunta para los que ya llevaron inglés hasta en Intecap ustedes. Left, ¿qué significa? Izquierda. Izquierda, ok, gracias. Left, izquierda. Ah, entonces, ahorita lo que va a hacer referencia es, como dice la compañera por ahí, va a aplicar un borde del lado izquierdo. Eso quiere decir, entonces me voy, le doy hacia abajo. Aparentemente no se mira, ¿verdad? Ustedes porque no se ve la situación, pero dice línea y estilo. Ok, ahora vean esto. Me está indicando Selection Borders XL Left, Line Style, XL Continuous. Ah, entonces está aplicando una línea continua, ¿sí? Entonces me está indicando, va a aplicar una línea continua. Ok, excelente. Pregunta, cuando me dice que es 1, ¿se recuerdan de los valores booleanos? ¿1 qué significa? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces significa que se está aplicando, ¿verdad? Entonces, si me voy a la siguiente, la línea por aquí se tiene que estar visualizando como tal. Miren, la línea se está visualizando. Esta línea de acá, a eso se refería con esa línea de comandos con la línea continua. Color index dice 0. Pregunta, en un valor booleano, ¿el 0 significa verdadero o falso? Falso. 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 Entonces, ¿significa que se está aplicando o que no se está aplicando? Que no se está aplicando. Ah, que no se está aplicando, ¿verdad? Entonces decimos, vamos con F8. De ahí mismo me aparece el tint and shade igual a 0. El weight XL tint también se pasa al primer bloque. Ok. Pregunta, ¿saben para qué sirve el width regularmente? Me imagino que ya han visto programación, más o menos tienen la idea. Mucha, ¿cómo sacaron buena nota en Progra? La señora buena onda va. Exonerados, profe. Y no son cuentos. La pregunta es por qué los exoneraron. Ok, qué bárbaros. Ok, vean. El width y el end width lo que hace es, o yo lo conozco como un contenedor, ¿sí? Un contenedor. ¿Qué es un contenedor? En este caso, yo tuve que haber escrito esto de aquí, o sea, esa línea, aquí, aquí, aquí y aquí. O sea, tuve que anteponer Selection Borders XLH Left en todas las líneas de comando hacia abajo. Entonces, en la programación se dice que en lugar de escribir selection.borders XLH left, entonces lo meto dentro de un contenedor, que en este caso es el width, y en lugar de utilizar el nombre varias veces dentro del mismo bloque, simplemente coloco el punto y a través del punto le estoy diciendo
en el contenedor, o sea, en la selección del borde del lado izquierdo, aplica las propiedades. O sea, me va a servir para aplicar las propiedades de, en este caso, las líneas continuas, el colores y toda la situación, qué tipo de bordes se va a utilizar, si son bordes simples, bordes dobles y todo el asunto que se maneja dentro de estas propiedades como tal. Entonces, eso es con el lado izquierdo. Ahora, como ya vimos el concepto de cómo se maneja, ya puedo irme un poquito más rápido en estos procedimientos. Ahora me está diciendo que va a aplicar la línea en el H-top como tal. Entonces, si yo me voy a ver precisamente a qué se refiere con esa parte de H-top, regularmente nosotros manejamos en la parte o el borde en la parte superior de aquí arriba. Solo que no se mira por los colores que nosotros tenemos aplicados como tal. Por eso no se logra ver precisamente esas opciones. Pero a eso se refiere con el Edge Top. Y así sucesivamente yo me puedo ir con cada uno de ellos. Ya vimos el Edge Button. El Edge Button, en este caso, si se dan cuenta, el Edge Button lo que hace es colocar la línea en la parte de abajo. ¿Sí? Ahora seguimos con las líneas de comando. Seguimos. ¿Qué tecla dijimos que se servía para ver cada línea de comando? F8. F8, ¿ok? Entonces, seguimos con F8. El right, ahora es del lado derecho. Después tenemos el vertical, las líneas verticales. Ahí las está colocando. Y las líneas horizontales. Hasta ahí terminamos con el bloque de bordes. Ahora se va a ir al bloque para colocar los formatos de los datos y listo. Así es como corre las líneas de comando directamente dentro del lenguaje de programación. Hasta que deja de ejecutarse el color amarillo, entonces ya no está corriendo ninguna línea de comando. Y aquí ya nos podemos dar cuenta, ok, entonces ya vimos qué sucede con cada uno de ellos. Hay cosas que a nosotros posiblemente no nos sirvan y hay cosas que sí pueden servir en la programación. Pero en nuestro caso ya vimos que muchas de las cosas aquí pues carecen de sentido porque no sirven en lo absoluto. Entonces, como recomendación, cuando trabajamos basado a esta perspectiva, nosotros podemos veamos pues. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de procedimientos, nosotros podemos hacer una limpieza del respectivo código. ¿Cómo podemos limpiar los códigos? En mi sano recomendación, háganlo bloque por bloque. O sea, vayamos probando las cosas que sí son funcionales y las cosas que no. Por ejemplo, ahorita voy a borrar el formato de este. Borrar formatos. Ok. Puedo comenzar desde la línea de aquí. Uy. Qué bárbaro. Póngame 0. Dijimos que el range select, este sí nos sirve. El selection style también, porque vimos precisamente que esto lo que hace es seleccionar el encabezado. ¿Sí? Y esta parte. Estas dos líneas que dicen none, me da la impresión de que, como dice none al final, no se aplica. O sea, la palabra none significa no. Entonces significa que no se está aplicando. Entonces lo más recomendable es, los voy a convertir en un bloque de comentarios por si en algún momento estas herramientas no las pueden visualizar, porque en cierto punto estas herramientas que yo tengo aquí son herramientas de edición. Si en dado caso el de ustedes aparece así, se van a ver y buscan barra de herramientas de edición. Y yo simplemente las adapto aquí a mi barra para que se vea más bonito. Entonces, estas barras de herramientas nos sirven a nosotros para hacer ediciones. Miren, me puede servir para dejar indentación
Se recuerdan que nosotros le llamamos indentación a los bloques de comando cuando los dejamos sangría, en programación así se llama. Los puedo dejar a través de esta herramienta de sangría. Y aquí tengo el bloque con comentarios, dice. Al momento de tener seleccionado mi línea de comandos, yo puedo irme aquí, precisamente al bloque de comentarios, y automáticamente los acabo de aplicar como una especie de comentarios. Entonces, esta línea de comandos ya no me va a servir en ningún momento. Entonces, esto ya no es funcional. Todos aquellos también que vimos en su momento que aparecían en cero, los puedo convertir en un bloque de comentario. Esto es para reducir la línea de comandos, porque imagínese, usted tiene 1000 líneas de comandos y usted no sabe ni cuáles sirven y cuáles no. Entonces, con el bloque de comentarios, yo puedo hacer que estas líneas ya no se ejecuten como tal, porque regularmente todas las líneas de comandos, mientras no sean comentarios, sí se ejecutan, pero al momento de convertirlos en un bloque de línea de comandos como comentarios, estas líneas de comandos ya no se van a estar ejecutando como tal. Entonces, esto nos permite a nosotros literalmente modificar nuestras líneas de comando. Por eso fue tan necesario que nosotros nos fuéramos revisando uno por uno las cosas para ver qué hacían y para ver qué nos servían y qué no. En este caso, vamos a correr la macro otra vez. Lo vamos a hacer de manera así despacio para ir viendo si todavía funciona con lo que acabamos de hacer. Porque la idea es que probemos que en realidad sea muy funcional. Entonces, hace la selección, aplica el encabezado, se salta los borders donde decía none, le va a aplicar el left, que sería el lado izquierdo, aplicó la línea, el borde en la parte superior, aplica línea continua, eh, en la parte de abajo, aplica una línea continua, en la izquierda, aplica la línea continua, ahora se va para las líneas verticales, línea continua, ya lo está haciendo, ahora se va a ir con las líneas horizontales, y sí lo está aplicando. Entonces, nuestra macro está bien, nuestra macro está ejecutándose de manera idónea. Ahora seleccionó el rango de datos, ahora le va a aplicar un formato de contabilidad. Y excelente. Acabamos de limpiar nuestra macro, porque ahorita ya nos dimos cuenta que todo aquello que pusimos como comentario no era necesario para nuestra macro. Entonces, ¿puedo quitar lo que está en verde? Claro que sí, yo lo puedo quitar, no hay ningún problema. Al final, el detalle está que yo puedo eliminar todo lo que ya vi que ya no me sirve. Como ya vi que no me sirve, entonces lo puedo venir. Adiós. Adiós. Chaito. Hasta la vista. Los mandamos a la cumbre, diría la compañera. Lo mandamos a la China y este lo mandamos a Japón por ahí. Y ahí está, miren. Ya la línea de comando se ha reducido, ya no tenemos esa gran inmensidad de líneas de comando que teníamos anteriormente. Entonces, con esto nosotros podemos hacer revisiones, porque a veces una macro no nos funciona y ya queremos borrar toda la macro porque no funciona. Ya sabemos que se nos dio un problema y esto es un poquito tedioso en especial, ¿verdad? Ustedes, entonces, esto es lo que ocurre cuando nosotros editamos líneas de comando. Yo las puedo modificar a mi gusto y antojo. Y esto es muy útil porque en cierto momento, pues pueda que nos sirva precisamente para hacer ciertas modificaciones e ir probando paso por paso qué funciona y qué no funciona. Yo lo enseñé con un borde. Esto puede funcionar con cualquier cosa. Usted inserta un objeto, inserta una imagen, inserta un word art, inserta un gráfico estadístico, le cambia los elementos a un gráfico estadístico. Usted, por ejemplo, aplica formatos condicionales. Usted copia y pega contenidos, extrae información, consolida datos. Todo lo que a usted se le ocurra en la mente, todo. Esto lo puede hacer una macro. Mientras usted conoce o conozca cómo se graban las macros y cómo funcionan los procesos dentro de la edición de códigos. Entonces, eso sería así a grandes rasgos la forma en que nosotros podemos manipular los datos dentro de una línea de comando. Ok, pregunto a la general, ¿estamos bien ahí?
¿No está complicado el asunto? Profe, ¿Dudas? yo tengo una duda. ¿Preguntas? Cuénteme, señorita. Si en dado caso ahí modificando la macro, por dado caso uno viene y se le borra más de algo que sí le está funcionando, ¿qué se podría hacer para que eso no afecte? ¿O cómo recuperar eso que se borró? Ok, aquí hay un pequeño defectito. Al momento de nosotros hacer, grabar las cosas, esto es como ocurre regularmente cuando grabamos, ya no podemos recuperar las cosas, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. O sea, en cierto punto ya no podemos recuperar ciertas cosas, a menos que no lo hemos grabado, entonces con control Z, control Z, control Z y control Z, retornan otra vez, siempre y cuando usted no haya guardado la información anteriormente. Ahora, si ya lo guardó así como lo hace con Excel o con cualquier otra cosa, entonces esto ya no es funcional como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones. Gracias, profe. ¿Vaya? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Vamos bien por ahí? Esto es con respecto a la edición de códigos. O sea, yo puedo editar ciertos códigos, ciertos comandos que yo considere pertinente. ¿Y qué más puedo yo hacer? Por ejemplo, ya vimos cómo grabamos el formato y todo el asunto. Por ejemplo, ahora quiero grabar otra macro que limpie todo el formato. Pero como no conozco la línea de comandos o la programación como tal, ¿para qué me voy a complicar? Mejor me dedico a grabar macros para mientras. Ok, aquí va a ser súper sencillo. Creo que esta parte no la expliqué en la clase pasada, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a programador, vamos a grabar otra macro. Esta macro se va a llamar limpiar formato. Esta puede funcionar con los comandos de control L, por ejemplo, o sea, Shift L. Entonces, para grabar lo que nuestras macros, clic en aceptar. Y aquí miren, en la línea de comandos, acaba de generarse una nueva macro que se llama limpiar formato, o sea, su limpiar formato. Entonces aquí yo ya puedo venir, seleccionar todo el rango y me dice range A1 a C8 punto select. Entonces yo ya vengo en inicio, busco borrar formato y acá se acaba de eliminar el formato dentro de esta parte y me dice range A1 punto C8 punto select selection clear formats, o sea, limpiar formatos. En la selección limpia el formato. Magnífico. Y le voy a dar clic a alguna celda en especial. Pero al final, ese clic en esa celda no hay problema. Detengo la macro. Vamos a venir, detener macro. Hasta aquí me dice range a 10.select. Si yo no quiero esa línea de comando, la puedo eliminar, no hay problema. Eso ya vimos cómo funciona esta parte. Entonces recuerden, Control Shift C, aplicamos nuestro formato y Control Shift L, limpiamos el formato. Así de sencillo. Bueno, ok. ¿Qué sucede si yo quiero, por ejemplo, agregar esta misma acción dentro de la misma macro aquí? Por ejemplo, veamos. Supongamos, supongamos que yo quiero esta macro antes de esta. O sea, por ejemplo, voy a copiar el nombre de esta macro, tal cual se escribe,
Lo voy a copiar y lo voy a colocar hasta aquí arriba en la parte superior. Limpiar formato. Ok, fíjense en esto. Cuando comienza el procedimiento, ¿sí? Cuando comienza el procedimiento, por ejemplo, lo voy a hacer de manera manual, solo para que vean. Ok, vamos a colocar un color todo rascuache por ahí. Fíjense en lo que hace la macro, que a ese punto voy yo para el día de hoy. Y decimos F8, F8. Ahorita se acaba de posicionar en la línea de comandos que dice limpiar formato. Ahora fíjense en el salto que va a dar esa línea de comandos. Como estoy aquí, en limpiar formato, al momento de dar F8, se salta hasta la línea de limpiar formato. Ejecuta la opción de limpiar formato y luego retorna otra vez en la continuidad, ¿sí? Como si la macro se está ejecutando. Entonces, al momento de yo colocar el nombre de una macro en cierto punto, ella ejecuta la macro que estoy llamando y automáticamente aplica la macro en el orden que yo lo haya colocado. Si yo coloco limpiar formato al final, o sea, si yo coloco limpiar formato al final, se va a ejecutar al final de esta línea de comandos. Si lo coloco al inicio, así como lo hice ahorita, lo coloqué en el inicio, entonces lo primero que hace es limpiar el formato primero y después le lanza el formato encima. Miren, así de sencillo. Entonces yo puedo ejecutar las acciones de esa manera. Sí, se puede ejecutar de esa forma. Entonces yo puedo insertar una macro dentro de la otra. Cuando yo no sé cómo hacer los procedimientos así, por ejemplo, quiero una macro que copie, que pegue, que limpie, que haga esto, que haga lo otro, que le coloque en negrita, cursiva, subrayado y un montón de cosas más, pero no sé en el orden que tengo que grabar la macro. Entonces los puedo hacer por pedacitos y ya los voy armando como tal. Hasta inclusive yo puedo crear, por ejemplo, eh, supongamos aquí voy a crear una macro que se llama su unión, unión de macros. Y primero que limpie una macro, solo vean lo que estoy haciendo. Estoy creando una nueva macro, lo estoy escribiendo yo. Limpiar formato y la otra se llama formato como tal. ¿Sí puedo hacer eso? Claro que sí, yo puedo hacer eso, si se dan cuenta. Tengo mis dos macros grabadas, creé una nueva macro que se llama unión de macros y yo puedo trabajar sobre esta parte que dice unión de macros. Ahí dice limpiar formato, empieza primero a limpiar los formatos, miren, y después llama la macro que se llama formato y comienza a aplicar todo el procedimiento por habido y por haber, miren, y ahí está, listo. Entonces, si se dan cuenta, yo puedo hacer eso dentro de las macros. Por eso les decía, si no saben cómo grabar una macro así que sea extenso, graben las macros por pedacitos. Y poco a poco ya lo van adaptando y lo van uniendo en una sola. Eso sí es posible hacerlo. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no hayan comprendido? No, profe. Ok, vamos bien hasta ahí. ¿Algo que deseen agregar? ¿Algo que no les haya quedado claro la semana pasada? No, profe, todo claro, todo claro. Ok, entonces, vean chicos, no los voy a saturar mucho por el día de hoy porque estas cosas eh, se tienen que practicar para poder entenderse. No es solo de ver nada más. Entonces,
dentro de su proyecto, en cierto punto tienen que ir agregando ciertas macros que les permitan hacer este tipo de procesos. Por ejemplo, hasta inclusive yo, por ejemplo, podría hacer, ¿qué les digo? Eh, por ejemplo, voy a insertar lo siguiente. Insertar dos botoncitos. Así rapidito y con eso termino el día de hoy. Vamos a ver. Este se va a llamar hoja 01. Vamos a ver cómo nos queda. Vamos a darle un efecto. Vamos a ver. Hoja 1. Y este se va a llamar hoja 02. Puedo copiar el formato de esta y tirárselo a esta. Ahí estamos. Listo. Por ejemplo, vamos a grabar dos macros. Una que me lleve a la hoja 1 y otra que me lleve a la hoja 3. Así de sencillo, no me voy a complicar la vida. Entonces me voy a programador, grabar macros. Esto se va a llamar hoja 01. ¿En qué hoja estoy? Estoy en la hoja 2, que sería lo lógico. Y quiero que me lleve a la hoja número 1 y que me seleccione la celda, por ejemplo, esta celda, que me la seleccione. Y ahí estamos. Y vamos a ver que funcionen esas opciones. Le puedo decir asignar una macro. La macro se llamaba hoja 1. Vamos a ver si funciona. Listo. Ya me funcionó. Ya vi que sí me funcionó. Hago lo mismo. Grabo otra macro. Esta macro se va a llamar hoja 02. No importa el nombre que tenga. ¿Sí? Yo estoy en la hoja 2. Me quiero ir a la hoja número 3. Que me seleccione una celda X. Detengo la macro. Y asigno la macro por aquí. Asignar macro. Hoja 2. Y listo. Me lleva a la... Uy, ese no era la hoja 2, era la hoja 3, pero no me hagan caso. La idea es de que sí funciona. Le puedo cambiar el nombre a la macro, no hay problema. Por lo de menos. Si usted revisa su línea de comandos de hoja 1, está súper sencillo. Dice range a10.select, pues en la hoja 1.select. Aquí sheets hoja 3.select. O sea, lo que está haciendo es seleccionando la hoja número 3 y selecciona la celda B3. O sea, el rango se va a seleccionar hasta ahí. Yo puedo omitir esto, no hay problema. Esto se puede omitir como tal. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo no sé hacer algo, grabo una macro y así sé qué es lo que está sucediendo. Y eso me va a permitir a mí ir conociendo las líneas de comando para ir trabajando ya un poquito más avanzado en ciertas tareas en específico. Entonces, todo esto ustedes lo pueden lograr a través de la grabadora de macros como tal. Eso ya queda a criterio de ustedes, cómo lo vayan a manejar, en qué momento, en qué les va a servir en el proyecto y cuestiones así por el estilo. Entonces, eso sería de mi parte, eso sería por hoy. No sé si tienen algo más que agregar. Profe, ahí nos da Cuénteme, la joven. introducción la otra, después de vacaciones. De Ángel, saber qué andaba haciendo, man. Profe, es que aquí casi no hay señal. Qué bárbaro, Ángel. Profe, ¿Qué pasó, joven? mis notas me las entrega la otra semana, entre 15 días, va. Sí, tendría que ser porque yo creo que no hay nadie en la academia ahorita. No, profe, yo fui hoy. Ah, este Ángel, qué pucha. Ya veo cómo lo tiene el amor, Ángel. Porque la otra semana no se puede ir a recoger, o sea, pagando y recogiendo.
Ajá, no, porque como recuérdense que la otra semana nosotros Sí. ya no estamos en actividades. Bueno, profe, entonces hasta 15 Ajá. días. Sí, en 15 días, por favor. Va. Entonces, chicos, yo los dejo por el día de hoy. No habiendo nada más que agregar. Los dejo por este día. Que tengan un bonito día. Se cuidan, nos vemos. Y no se van a estar saliendo de su casa igual que Ángel, va, porque no se los va a llevar al río. Bueno, profe, Va, gusto en saludarles entonces, chicos. Se Cuidado, cuidan, nos vemos. cuidado, Adiós, te chicos. caes de la acera, Profe, Samuel. Samuel se va a caer de la cumbre, dijeron por ahí. ¿Qué fue, profe? Vaya, chicos, nos vemos, se cuida.